Bien, muchas gracias, buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores del campus, conjuntamente con FAES, a la Universidad San Ignacio de Loyola, por permitirme la oportunidad de participar en esta mesa, sin duda relevante, sobre las relaciones bilaterales entre España y Perú, y también decir que es un profundo honor compartir mesa con tan distinguidos ponentes, el canciller García Belaúnde, con el presidente de la Fundación Telefónica Ludwig Mayer, con mi amigo Héctor Ñaupari, el presidente del Instituto de Acción Humana, y también con nuestro moderador Ramiro Salas, vicerrector internacional de la universidad. Mi experiencia, les hablaba el canciller cuando comenzaba su intervención sobre los vínculos de afecto que él ha podido desarrollar a lo largo del tiempo con España. A mí me ocurre algo parecido. Tuve la suerte de entrar en el Congreso de los Diputados de España muy joven, con 25 años, formando parte de las comisiones de Relaciones Internacionales y de Cooperación Internacional. Ahí empecé a tomar contacto con la realidad latinoamericana. Y posteriormente, desde el año 2000 al 2004, fui secretario general de la Fundación Popular Iberoamericana y, como bien decía el moderador, desde el año 2004 trabajo en este ámbito también desde la Fundación FAES. Por tanto, lo que les voy a contar está contaminado por mi vivencia personal, lo cual no quiere decir que esté menos razonable. Digamos que lo que les voy a transmitir es mi percepción de la realidad, del vínculo que une a España y Perú, desde lo que he podido percibir a lo largo de todo este tiempo. Yo creo que el título que se ha elegido por los organizadores para esta mesa no puede ser más acertado. España y Perú mantienen relaciones bilaterales con muchísimos países, pero mantienen vínculos, entendidos como tal, con muy pocos. La relación trasciende a vínculo cuando se dan condiciones mucho más importantes. Y en el caso del vínculo que une a Perú y España, yo destacaría al menos tres. En primer lugar, nuestra historia común, nuestra raíz común, y después entraré en ese ámbito. En segundo lugar, el proceso similar que han vivido nuestras sociedades en los últimos años, en los últimos decenios, para transformarse en sociedades abiertas y democráticas. Y en tercer lugar, el proceso de apertura al mundo de nuestras economías, vinculado también a ese proceso de apertura democrática y de apuesta por la libertad económica. Esos procesos, como decía el embajador García Belaúnde, no han estado exentos de dificultades. Ahora España está afrontando un momento coyuntural de grandes dificultades, como en su día las vivió el Perú también, como las vivió España en los momentos previos a su entrada en la Unión Europea, y también me refiero a ellos. Pero en cualquier caso, estos tres ámbitos, la historia común, el proceso de transformación en democracias y sociedades abiertas y la apertura al mundo, establecen caminos paralelos entre Perú y España que nos aportan un acervo similar que yo creo que podemos aprovechar de manera interesante para construir un mejor futuro. Obviamente compartimos una historia común. Les hablaba ayer Javier Zarzalejos que nuestros vínculos se anclan en el descubrimiento del nuevo mundo y se consolidan con el advenimiento de la democracia liberal, que nace con la aprobación de la Constitución de Cádiz y que consagra la sociedad de ciudadanos libres e iguales, que posteriormente se desarrolla con los procesos de emancipación y el nacimiento de las repúblicas latinoamericanas. A pesar de todas las dificultades que la historia ha contemplado en nuestra relación posterior, no cabe duda que ese origen común, ese punto de partida para las sociedades modernas española y peruana, está en las experiencias que podemos contar. Además de esa historia común y de esos valores compartidos, el vínculo entre España y Perú se ha visto fortalecido en los últimos años, como les decía, por el esfuerzo realizado por nuestras sociedades a la hora de transformarse en sociedades abiertas, en las que personas de toda condición, trabajadores, estudiantes, inversores, emprendedores y empresarios, han sido los principales agentes del cambio y de la transformación. Los acuerdos diplomáticos entre naciones son muy importantes, pero en las sociedades abiertas, en un mundo globalizado, lo que de verdad establece los vínculos entre las naciones son otro tipo de intercambios que nacen de la propia sociedad y que están basados en la libre circulación de personas, en la libre circulación de bienes, en la libre circulación de mercancías. Esos cambios profundos son los que sin duda también nos vinculan en base a las experiencias que han vivido nuestros dos países.
Son muchos los paralelismos y no pocas las experiencias buenas y malas que nuestra historia reciente nos permite compartir para consolidar nuestra transformación definitiva en democracias modernas insertadas en el mundo globalizado. Y me voy a detener por algunos instantes en este punto, que está directamente vinculado a lo que también se mencionó ayer. Las buenas ideas tienen buenas consecuencias y las malas ideas tienen malas consecuencias. Para que la relación bilateral entre España y Perú se haya convertido en un vínculo próspero, ha sido necesario que en Perú y en España se hayan aplicado las políticas correctas. La apertura de España hacia América Latina y hacia el Perú dio su impulso definitivo a finales de los años 90. Hasta entonces, aunque el proceso de transición a la democracia había culminado exitosamente, las dificultades económicas por las que atravesaba nuestro país, con un 23% de desempleo, un déficit del 8%, una deuda pública superior al 70% del PIB y altos tipos de interés, impedían a España no ya plantearse la apertura a otras regiones del mundo, sino ni siquiera formar parte de la Unión Económica y Monetaria Europea como miembro del pleno derecho. En el año 1995, España no cumplía ninguno de los criterios fijados por el Tratado de Maastricht para formar parte de esa Unión Económica y Monetaria. Con América Latina en ese momento nos unía una historia común y una profunda simpatía, y algunas inversiones emergentes como la que realizó Telefónica un año antes, pero poco más. En las elecciones del año 96 se produce un cambio importante, un cambio de gobierno en España, y los ciudadanos confían en el Partido Popular. El gobierno de José María Aznar emprendió entonces un camino duro y sacrificado, un camino de reformas estructurales y de apertura económica al mundo. Un camino difícil, que contó con no poca resistencia, pero que permitió a España posicionarse como una de las economías más importantes del mundo en pocos años. En tan solo un año, España consiguió cumplir las condiciones para entrar en la Unión Económica y Monetaria, cumplió las 4 condiciones que fijaba el Tratado de Maastricht, y con ello pudo aprovechar de manera más eficiente las posibilidades de la globalización. Al formar parte de un club de naciones que aplicaban el rigor económico, que mantenían una misma dirección, la confianza de los mercados internacionales en España obviamente se acrecentó, no solo por las medidas que se tomaban dentro, sino también por pertenecer a España. Gracias a ese esfuerzo colectivo de la sociedad española, pero gracias también al impulso dado por las buenas políticas, España pudo redescubrir América Latina. Las cifras que les voy a dar les van a recordar a las del año 96, porque son básicamente las mismas, pero es que hemos conseguido ir hacia atrás 18 años. Volvemos a tener una tasa de desempleo del 23%, les recordaba que en el año 96 era el 23, bajamos al 11, volvemos a estar en el 23. Hoy tenemos un déficit público del 8%, hemos llegado al 11%, y nuestras cuentas públicas están al borde de la intervención por parte de la Unión Europea. Ese panorama interno obviamente tiene su espejo y tiene su proyección en la política exterior española. No solo ya tiene graves consecuencias para la vida de los españoles, sino también afecta obviamente a las relaciones que España mantiene con otros países, y también tiene graves consecuencias para los extranjeros que residen en nuestro país. Hoy cerca del 40% de sus compatriotas, de los peruanos que residen en España, han expresado en las encuestas su deseo de regresar al Perú. No solo porque las malas políticas hayan llevado a España a la situación en la que se encuentra hoy, sino porque las buenas políticas han llevado a Perú a hacer de su país de origen un lugar en el que el futuro es más esperanzador. Voy a finalizar en breve, comentarles que también es una señal de madurez en la relación bilateral el hecho de que se reduzcan paulatinamente la cooperación internacional aportada por España mientras crece el comercio entre los dos países. Eso es positivo porque permite que la relación sea de igual a igual, sea una relación horizontal. La cooperación establece unas jerarquías verticales donde hay un donante y hay un receptor, mientras que el comercio favorece el intercambio de igual a igual entre ambos países. Por tanto, podemos afirmar hoy, desde el lado de España al menos, que la relación entre nuestros países constituye un vínculo de prosperidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar aún más la relación? ¿Hacia dónde podemos avanzar para fortalecer aún más este vínculo?
En primer lugar, podemos consolidar la relación a largo plazo. Frente a las tentaciones exóticas vinculadas a la compraventa de materias primas o a los intereses coyunturales que pueden ofrecer otros países del mundo, la historia nos ha demostrado que los vínculos basados en valores son los más sólidos y duraderos. En ese sentido, la experiencia de la Unión Europea con el vínculo atlántico es probablemente el ejemplo más exitoso de cuantos se han dado en el mundo. Europa no habría podido salir de la Segunda Guerra Mundial, no habría podido emprender una gran tarea de reconstrucción y no se habría podido convertir en el gran bloque económico mundial que hoy es, sin el apoyo de los socios americanos. Y los socios americanos entendidos como los americanos del norte y los americanos del sur. Esa es una de las facetas que yo creo que en el futuro debemos propiciar, la triangulación del vínculo atlántico que está basado en valores que son los que dan sentido a nuestra pertenencia al mundo occidental. El esfuerzo que ha realizado Perú en los últimos años para luchar contra la pobreza ha sido importantísimo, uno de los más notables que se han dado en el mundo. En tan solo 10 años la pobreza ha bajado del 54% al 28%, pero aún queda mucho por hacer. En ese sentido, para que el desarrollo alcance a los que aún están excluidos, es necesario reducir la informalidad, incrementar la eficacia del Estado, incrementar la eficiencia de la inversión en infraestructuras que permitan conectar todo el territorio o mejorar la educación pública. Y en todos esos aspectos, y muchos de ellos los mencionaba Víctor Ñauparí, España tiene una experiencia nacida también de la transición española que nos ha permitido consolidar un modelo de desarrollo basado en una sociedad de clases medias. En ese sentido, si la experiencia española, y no solo de las instituciones, sino también de las empresas, a la hora de facilitar estos 4 aspectos, mejorar la educación pública, incrementar la eficiencia de las inversiones en infraestructuras, reducir la informalidad e incrementar la eficacia del Estado, es ventajosa para el Perú. Estoy convencido que es uno de los caminos en los que la relación bilateral puede crecer más en los próximos años. También se podrían tomar medidas para hacer que parte de esas remesas que llegan todos los años de los peruanos que viven en el exterior, en concreto, por ejemplo, los peruanos que residen en España, mandan a este país cerca de 500 millones de dólares al año, pudieran tener incentivos a la hora de invertirse en esos mismos sectores estratégicos. Creo que sería la mejor manera de vincular a aquellos que en su día se vieron obligados a salir fuera de este país con el futuro de su propio país, de posibilitar que ese retorno de capitales de los peruanos que hoy están fuera tuviera como objeto el poder trabajar en esos sectores estratégicos que van a permitir reducir la brecha de la pobreza y de la inserción y que van a permitir hacer de este país uno de los países más prósperos de la región. Y finalizo con un comentario final. Al igual que la democracia y la libertad no están logradas y no están conquistadas para siempre, tampoco el vínculo entre nuestros países es indisoluble. Ese vínculo hay que trabajarlo y conquistarlo día a día. Somos 2 países con democracias relativamente jóvenes, relativamente inmaduras, y también tenemos vulnerabilidades similares. Tenemos una ilusión por el futuro que es parecida y también tenemos potencialidades que nos ponen a unos al lado de otros. Por ello es necesario seguir apostando día a día por el fortalecimiento de las instituciones democráticas, por el Estado de Derecho, por la transparencia, por el rigor en la gestión económica y por la apertura al mundo. Solo de ese modo podremos seguir creando un marco adecuado para que podamos unos y otros seguir hablando en el futuro del vínculo de prosperidad que